soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar. Somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¿Cómo grita Guatemala?
De nuevo es un placer poder saludarles y desearles bendiciones en nombre de Dios. Aprovechando este espacio, quiero hacer una invitación para que este fin de mes, semana que viene, el fin de mes, si Dios nos lo permite, diríamos, hablando de nuestro futuro, usted pueda unirse a partir de este viernes que viene a la actividad general que se ha organizado como Ministerios Verbo para arrancar lo que será el tiempo de ayuno y oración del día sábado 27, que terminará el domingo 28 a las 7 de la mañana. Le estaremos haciendo llegar los enlaces para que usted pueda unirse a toda la actividad de Ministerios Verbo Guatemala viernes por la noche, y de la misma manera los enlaces para que en diferentes horarios de la mañana, el mediodía, la noche de sábado y domingo por la mañana, culminando de 6 a 7 para terminar nuestro tiempo de ayuno y nuestro tiempo de oración. Será una bendición poder verle por ahí conectado. Que Dios nos dé la gracia para unirnos al ayuno y por supuesto al tiempo de oración. Estamos clamando por nuestra nación, estamos orando por nuestra nación, por nuestro país, por las naciones del mundo, por toda la iglesia y naturalmente por nuestra familia Verbo. El día de hoy continuaremos hablando un poco acerca del llamado de Dios, y el título de la reflexión de hoy es Abraham, un llamado a la obediencia. Mencionamos ya algunas cosas dentro del llamado de Dios. Una de las cosas que dijimos que es un llamado personal, pero hoy específicamente nos concentraremos en el llamado que Dios hizo a Abraham. Recordemos que a través de la Escritura está el llamado de Dios obviamente a toda la humanidad al arrepentimiento, pero en la Escritura, en la Biblia, podemos leer, podemos meditar, podemos reflexionar acerca del trato de Dios con personajes bíblicos, hombres y mujeres, chicos y grandes, y en nuestro caso hoy hablaremos un poco del llamado de Dios a Abraham, de esas experiencias de la Biblia, porque es parte del propósito de haber sido escritas para que nos llegaran a nosotros hoy. Podemos sacar lecciones para nuestra vida como creyentes. Entre comillas, asombroso que después de tantos años que se hizo el llamado a estos personajes bíblicos, ahora ustedes y yo podamos sacar lecciones para nosotros. Y en esas experiencias de estos personajes bíblicos podemos encontrar un mensaje de exhortación, un mensaje de estímulo, pero también un mensaje de compromiso que a través de la experiencia de estos hombres y mujeres que Dios llamó en la Escritura, usted y yo podemos aprender y aplicar a nuestra vida hoy. Así que consideremos en Abraham un llamado a la obediencia, y para eso yo voy a leer en primer lugar, después voy a leer la parte completa en la parte final de esta reflexión, en la parte final de Génesis 22, y voy a leer los primeros 10 versículos. Dice la Escritura: aconteció después de estas cosas, o por supuesto hay que leer los capítulos anteriores para entender lo que está pasando. Dice que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo, le estaba hablando Dios: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día de camino alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham:
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Al final leeremos el resto de la historia. Abraham, un llamado a la obediencia. Consideremos en principio algunas cosas generales en cuanto a Abraham y el llamado que Dios le hizo. La primera cosa que quisiera mencionar es que el llamado que Dios nos hace requiere obediencia para seguir a Dios. Ya en el capítulo 12 de Génesis, leímos el 22, encontramos estas palabras que la Biblia dice: Jehová había dicho a Abraham, porque así se llamaba originalmente Abraham, se llamaba Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El llamado de Dios es un llamado a la obediencia para seguirlo. La familia de Abraham, allá donde ellos crecieron, en medio de los caldeos, Tare, ¿verdad?, se llamaba el padre de Abraham y de Nacor. Ellos como familia, dice la escritura en Josué 24, 2 y 3, adoraban a dioses ajenos, es decir, no adoraban al único Dios verdadero. Y Dios viene y llama a Abraham desde el capítulo 12 de Génesis, preparándolo para salir de la tierra y de todo el entorno donde había crecido su cultura, el hogar de la comunidad. En Nehemías 9:7 también se menciona este llamado de Dios para Abraham, diciendo: al Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste a Abraham. Acordémonos que mencionamos en la reflexión de hace 8 días que el llamado de Dios es personal. Este era un llamado directo del corazón de Dios al corazón de Abraham. Era un llamado personal, pero también un llamado poderoso. Dice en el libro de Nehemías: lo sacaste de Ur de los Caldeos. Literalmente la expresión tiene el sentido de que Dios liberó a Abraham de ese ambiente para introducirlo dentro de lo que era su llamado y por supuesto dentro del propósito que Dios había establecido en su eternidad para Abraham. Ya le había dicho en Génesis 12: y haré de ti una nación grande. Recordémonos que cuando Abraham fue llamado, él no tenía hijos y él y su esposa les costó al fin tener un hijo. Dios lo arrancó literalmente de su cultura, lo liberó. El llamado de Dios para Abraham es un llamado a la obediencia para seguirle. En segundo lugar, también requiere el llamado de Dios obediencia en el caso de Abraham para depender de él. Abraham fue llamado, como ya dijimos, para salir de la familia, para salir del entorno de seguridad, para salir de la cultura donde él había crecido. Pensemos por un momento cuánta seguridad tenemos nosotros en nuestra casa, en nuestra familia. Conocemos el vecindario, conocemos a todos. Esperaría yo eso, ¿verdad? Nos aprecian, nos estiman, nos reconocen, estimamos, apreciamos y reconocemos a la gente que es parte de nuestro entorno. Y ese llamado que Dios le hace a Abraham también era para depender de él. Vete de tu tierra, vete de la casa de tu padre, deja tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Para acabarla de ajustar, ni siquiera le dijo dónde era ni a dónde iba. Y Abraham se tomó la libertad, se tomó el tiempo para escuchar a Dios y para obedecerle. Abraham aceptó el desafío. Abraham le creyó a Dios. No solo en el llamado, en muchas otras cosas. Dice la Biblia: Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. El asunto de por medio, como ya mencioné, es que Abraham no sabía a dónde iba. Un llamado a la obediencia para seguir a Dios. Un llamado también, en segundo lugar, para depender de Dios.
Pensemos en ese proceso que Dios empezó con Abraham, allá en su familia, y pensemos por un momento también en el llamado de Dios para nuestra vida, que ha sido todo un proceso del desdía, que tú y yo nacimos de nuevo, Dios se encontró con nosotros, nosotros nos encontramos con Dios, nos encontramos con su perdón, con su amor mostrado en la obra redentora de Jesús en la cruz, y ahí empezó todo un proceso que en el caso de cada uno de nosotros, los que están viendo esta reflexión, pues tenemos diferente tiempo. Pero eso fue un llamado para seguir a Dios, fue un llamado para depender de Dios con todo lo que eso conlleva. No sabía a dónde iba, y muchas veces al principio de nuestro cristianismo o al principio de hacernos seguidores de Dios, discípulos de Jesús, no sabemos exactamente qué va a acontecer en nuestra vida. Hasta como yo me recuerdo, los primeros semanas, meses, años de mi cristianismo, se convirtió lo que ha seguido hasta hoy como una aventura seguir a Dios, porque a veces no sabemos qué nos tiene Dios deparado en su destino para nuestra vida y su propósito para nosotros. Sabemos a veces algunas cosas. Yo recuerdo, como parte de pensar en esto, que al principio de mi cristianismo supe algunas cosas a medida que fui leyendo la escritura, conociendo a Dios, aprendiendo a oír la voz de su Santo Espíritu en mi corazón, o que me hablaba de diferentes medios. Yo pude ir sabiendo algunas cosas que iban a acontecer en mi mañana y en mi futuro, pero la gran mayoría de cosas no las sabía. Si yo pudiera hacer un recuento después de 40 y pico años de estar tratando yo de caminar con Dios, de la mano de Dios, yo puedo decirles, nunca imaginé estar donde hoy estoy. Nunca imaginé, por ejemplo, que Dios un día me iba a decir, renuncia a tu trabajo y ven a servirme en otra dimensión, porque en mi trabajo yo le servía a Dios también, y por años lo hice con todo mi corazón, como trato de seguirlo haciendo hoy en lo que ahora estoy haciendo. Un llamado, en primer lugar, entonces, la obediencia para seguir a Dios, y un llamado a la obediencia para depender de Dios. Y en tercer lugar, la cosa que quiero mencionar también de Abraham, un llamado a la obediencia para agradar a Dios. Cuando consideramos lo que Dios le pide a Abraham en el capítulo 22 de Génesis, voy a regresar ahí a propósito. Mire, uno pensaría que las pruebas de la vida pues le llegan a los pecadores, ¿verdad? Le llegan a los malos. Las circunstancias difíciles muchas veces pensamos le debieran únicamente acontecer a los que son malos, a los que a veces pues si somos honestos, en una que otra vez podremos haber dicho o pensado, ni deberían estar en la sociedad. A ellos está bueno que les acontezcan cosas difíciles, porque las pruebas debieran ser, entre comillas, en nuestra mente y en nuestra humanidad, lo pensamos o lo decimos, para la gente mala. Sin embargo, resulta que el capítulo 22 de Génesis empieza diciendo: después de las cosas que habían acontecido, probó Dios a Abraham y le dijo, ¿verdad? Abraham respondió. Pero ahorita solo consideremos eso: obediencia para agradar a Dios. Hay pruebas, hay tentaciones que nos llegan de parte del maligno, que nos llegan del lado malo de la historia, ¿verdad? Y que el propósito es meternos una zancadilla. Pero en este caso la prueba es diferente. Fíjese que para este tiempo de la vida de Abraham, él le había pasado ya por cosas difíciles. Abraham había engañado a Faraón, llegó allá y mintió. Abraham también ya había engañado a Abimelech. Ya la historia había pasado. Ya habían pasado varios años de que eso había acontecido. Ya habían pasado varios años también de que a Abraham se le ocurrió, ¿verdad? Adelantarse al tiempo de Dios, y como Sara no le daba hijo, entonces tuvo intimidad con una de las siervas de Sara, ¿verdad? Con Agar, y de ahí nació Ismael. Se había lo que yo le llamo, hace muchos años compartí una reflexión, historias paralelas. Dios le ofreció a Abraham un hijo. Él tuvo también a Ismael, ¿verdad? Ahí están todos los ismaelitas hasta la fecha como parte de la humanidad. Y Dios bendijo a Ismael de una manera abundante también. Ya había pasado eso. Y a pesar de todo eso, Dios había conservado su llamamiento para Abraham, para que posteriormente llamado Abraham,
padre de muchedumbre, padre de mucha gente. Había conservado porque había visto el corazón de Abraham para creerle y para confiar en el llamado que él estaba haciendo. Ya había pasado eso, y entonces viene Dios y se le ocurre, porque así es Dios, porque es Dios y es soberano, se le ocurrió probar a Abraham y le dijo: Abraham, heme aquí. Y entonces viene la prueba, y entonces le dice: quiero que me entregues a tu único hijo, a Isaac, al que amas. Y de por medio, en las palabras de Dios, también estaba incluido al hijo que yo te prometí, al hijo de la promesa, al hijo a través del cual yo te dije que iba a ser de ti una nación grande. Nacerá un hijo de ti y de Sara. Dame al que amas, dame al gozo de tu corazón. Dios estaba probando a Abraham, ¿verdad? Abraham estaba en lo mejor de su vida, estaba considerando el fiel cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Ya no tenía que preocuparse de dejar sus cosas materiales, porque lo había mencionado él también en: a quién voy a dejar todo lo que tengo, ¿verdad? A mis siervos se los voy a tener que dejar. Ya había pasado todo eso, ya podía él contemplar el fruto del vientre de Sara y el fruto de su semilla en Isaac, porque en él le fue llamada descendencia. Y ahora viene Dios y se le ocurre probarlo y pedirle el gozo de su corazón, al que amas, porque lo amaba profundamente, ¿verdad? Y para este entonces ya Abraham había crecido en su relación con Dios, por lo que no podemos notar en la escritura. Ya había crecido en su entendimiento de la voluntad de Dios, ya había crecido en su entendimiento que Dios era fiel a su palabra, independientemente que él quiso cumplir el llamado de tener un hijo y hacer una nación grande, dando un hijo del que no era el hijo de la promesa. En el caso de Ismael, ya había aprendido que Dios cumple, aunque a él le parecía que ya no era posible que Sara concibiera, ni él tampoco por ser tan viejo. Había visto que Dios podía llamar las cosas posibles lo que nosotros llamamos imposibles. Así que viene Dios y le dije: dame a tu hijo, dame a tu único, dame al que amas, dame al gozo de tu corazón. Obediencia para agradar a Dios. Con mucha frecuencia, porque Dios es así, nos va a pedir en la vida lo que más amamos. Pensemos por un momento qué es lo que más amamos en la vida. Y tal vez cuando pensemos en lo que más amamos o lo que más nos gusta, lo que más queremos en la vida, nos va a doler el corazón si Dios nos dijera: dame a tu familia, dame todo lo que tienes en el banco, dame todas tus posesiones y quédate sin nada. Si Dios nos dijera así: y te ofrezco bendecirte, porque Dios nos va a pedir lo que más amamos, como en el caso de Abraham, porque va a probar lo que hay en nuestro corazón. Y recordemos una cosa: el llamado de Dios y los compromisos que los creyentes, que los hijos de Dios, que la humanidad adquieren con Dios, siempre será un llamado, siempre será un compromiso voluntario. Dios nunca espera más que lo voluntario de nuestro corazón. A Dios le agrada cuando voluntariamente le consagramos la vida y le dedicamos lo más preciado para nosotros. Y Abraham para este entonces ya había entendido. Así que consideremos algunos puntos importantes en la respuesta de Abraham. La primera cosa: disposición para obedecer. Cuando Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Abraham le dijo: heme aquí, disposición para obedecer. Heme aquí. Él había aprendido ya que a Dios había, por supuesto, ya le había dado reflejo de su obediencia cuando al salir de su casa, al salir de su tierra, al salir de su parentela, para ser un peregrino, para ser un errante por la tierra y para únicamente, entre comillas, considerar las promesas de Dios, sabiendo que era fiel el que prometió. Disposición para aprender. Heme aquí. Y entonces escucha el llamado de Dios: toma ahora a tu hijo, a tu único, al que amas, vete a tal lugar y ofrécelo en sacrificio. La segunda cosa, la respuesta de Abraham: determinación para obedecer. Dice el versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana, tomó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac y leña, y preparó los elementos, las que necesitaba para hacer el sacrificio.
Se levantó muy de mañana. Prontitud, determinación para obedecer. Muy importante. A medida que más conozcamos a Dios, nos relacionemos con Él, los conozcamos a través de su Espíritu, a través de su palabra, que busquemos los tiempos de intimidad y comunión con Él. Mientras más los conozcamos, más determinadas serán nuestras decisiones para obedecer al Señor. Muy de mañana. Algunas veces cuando Dios nos pide cosas podemos tener la tendencia, la inclinación al corazón a atrasar el asunto y a esperar. Está bueno pues, está bueno pues. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. Deja que primero me despida de no sé quién, como le dijeron a Jesús en el Nuevo Testamento. No, Abraham para este entonces, muy de mañana, alistó todas las cosas. Disposición para obedecer primero, determinación para obedecer. La tercera cosa en la que miramos en la respuesta de Abraham, confianza en medio de la obediencia. ¿Por qué confianza? Cuando leemos ya en el versículo 4 dice: vio de lejos el lugar. Y entonces cuando ya vio así un poco, ya estaba más cerca del lugar, pero lo vio de lejos. Versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos, aquí vamos a ver su confianza: esperad aquí, a los dos que había tomado, porque ya el sacrificio dijo: lo voy a hacer solo. Yo no sé si él pensó: no quiero que estos mis trabajadores miren lo que yo voy a hacer, van a decir que es malo, tal vez me van a detener, y no quiero que nadie me estorbe. No sé si pensó así en mi obediencia a Dios. Esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos, y miren lo que dice: y volveremos a vosotros. Ya para entonces Abraham había aprendido que aunque él sacrificara, aunque él matara a Isaac para Dios en el sacrificio, de alguna manera Dios se lo devolvería y regresaría con él, porque para Abraham en su mente probablemente se estaban retumbando la promesa de Dios: este es el hijo de la promesa, en Isaac te será llamada descendencia. No es Ismael, es en Isaac, alguien que nacerá de Sara y de tu semilla. Ya él había aprendido. Entonces vemos confianza en la obediencia. ¿Por qué? Porque él ya conocía quién era Dios y que era fiel, y que de alguna manera le iba a devolver a Isaac. Esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos allá, adoraremos, haremos el sacrificio, porque para él eso era adoración, entregar todo lo que tenía, y volveremos a vosotros. Mire, de hecho, mientras iban ya caminando solos, Isaac le dice: mira papá, aquí está la leña, aquí están todos los elementos, y el cordero estaba, obviamente Isaac no sabía lo que iban a hacer con él. No sabía que ya en su corazón su papi lo había matado y lo había ofrecido a Dios. Y entonces Abraham le responde: Dios proveerá, como ciertamente ocurrió. Porque Dios estaba probándole y estaba viendo qué había en el corazón de Abraham para obedecerle o no al Dios que lo había llamado a dejar su tierra y su casa. Literalmente, me recuerdo cuando consideré hace muchos años este pasaje, como también dice por ahí en el libro de Hebreos, yo creo que literalmente Abraham sacrificó en su corazón a Dios. Él estaba dispuesto a entregarle a Dios lo que más amaba y lo que sabía Dios mismo le había prometido. Confió de tal manera en ese Dios que le había llamado y ha sostenido por muchos años y aguantado tantas cosas como lo ha hecho con nosotros, para saber que Dios era suficiente para devolvérselo, porque él sabía que en Isaac le había sido llamado descendencia. Abraham ya sabía que Dios podía levantar de entre los muertos, y si lo hubiera matado, hubiera derramado su sangre, algo hubiera hecho ese Dios de los imposibles para devolverle de nuevo, pedazo a pedazo, como hubiera quedado Isaac sacrificado, para entregárselo de nuevo a Abraham. Confianza en la obediencia. A medida que avanzamos en nuestra respuesta al llamado de Dios para nuestra vida, si somos obedientes, desarrollaremos cada medida que pasan los días, los meses y los años, más confianza en el Dios que nos llamó, porque fiel es el que nos ha prometido y fiel es el que nos ha llamado. Abraham tuvo que preparar el lugar,
el altar, la leña, poner fuego porque lo iba a quemar obviamente, poner la leña, amarrar a Isaac. Hasta ahí entonces tal vez Isaac entendió el asunto, y seguro cuando vio a su padre levantar su mano para meterle el cuchillo, sacar el cuchillo, estaba listo, estaba rendido, en su corazón ya lo había matado, y entonces decidió sacrificarlo. Y ahora vamos a ir a leer al final de la historia, en el capítulo 22 siempre, ya leímos versículo 10, lo recuerdo. Y Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo, ¿verdad? Ahora vamos a considerar el premio de la obediencia, y vamos a leer para eso del versículo 11 al 18. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, llamándole 2 veces, y él respondió: heme aquí, de nuevo estoy listo. Ya lo iba a matar, estaba pronto para meterle el cuchillo, y de repente escucha la voz: Abraham, Abraham, heme aquí de nuevo. Él sabía que Dios le estaba hablando, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Y le dice Dios: porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Prueba aprobada, prueba pasada, prueba ganada con 100 puntos. Ya conozco que temes a Dios. Ese respeto, esa reverencia de que a Dios se le debe obedecer, de que a Dios se le debe seguir, de que delante de Dios se debe andar uno con cuidado, procurando hacer siempre su voluntad. Entonces alzó Abraham sus ojos, escucha la voz, detiene el cuchillo obviamente, feliz me imagino yo. Levanta su mirada, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Acuérdese que Abraham me había dicho: Dios proveerá, Jehová proveerá jilguero. Es el cordero, Él es el proveedor, Jehová Jireh, el que siempre está presto para darnos todo lo que necesitamos si tú y yo le obedecemos. Trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, hebreo Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y cada vez que tú y yo le rindamos la vida y el corazón y lo que amamos a Dios, Dios siempre nos proveerá de todo lo suficiente, de todo lo que necesitemos para cumplir nuestro propósito en la vida. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. El llamado de Dios 2 veces, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, le está hablando de nuevo a Abraham, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, mire de lo que viene de nuevo: de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Le confirma lo que ya le había dicho: naciones y conjunto de naciones saldrán de ti. En tu simiente, mire la siguiente promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mire lo que la obediencia de un ser humano, de una persona, puede hacer en la vida de las naciones o en la vida de generaciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Muy bien. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios siempre nos pedirá lo que más amamos. Él pide siempre lo mejor, pide siempre nuestro corazón. Y luego viene Abraham y vendrá a nosotros: ahora conozco que me temes, porque no me rehusaste lo que yo quería. Dios proveyó cordero. Abraham recibió de vuelta a Isaac y siguió con la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Porque siempre que obedecemos a Dios y caminamos en su voluntad, la bendición de Dios se ensancha para nuestra vida. Vale la pena, al igual que Abraham, responder al llamado de Dios para obedecerle. Quiero terminar esta reflexión
haciendo una cita de un escritor que escribió un libro que se llama La Escuela de la Obediencia. A Murray es el autor que escribió esto en su libro. Cuídense de pedir únicamente ser bendecidos. Preocúpense de la obediencia, que Dios se ocupará de la bendición. Lo quiero repetir. Dijo Murray en su libro La Escuela de la Obediencia: cuídense de pedir únicamente ser bendecidos. Preocúpense de la obediencia, que Dios se ocupará de la bendición. Padre Celestial, te damos gracias. Y unidos a esta cita, Señor, de este autor, te pedimos que nos des la gracia por tu Espíritu, al igual que Abraham, como parte de ese proceso de su vida, que en el proceso nuestro, Señor, nosotros, a medida que pasan los días, las semanas, los meses y los años, estemos prestos para decirte: heme aquí, Señor, estamos prestos para obedecer. Y que nos ocupemos, Señor, de obedecerte más que pedirte bendición o de tus bendiciones, y como resultado podemos ver tu buena mano extendida sobre nuestra vida, nuestra familia, nuestras generaciones, nuestra nación y las naciones del mundo, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo.
voz y dilo, el nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos